Gracias, Eduard. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, como sabéis, vamos a seguir con este tema apasionante que comenzó el domingo pasado, Ariel, con respecto a lo que significa dar la ofrenda, ¿no? Ofrendar y velar y ver por las necesidades de la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, antes de comenzar, vamos a ver el capítulo 9, que son 15 versículos. Y antes de comenzar a desarrollar el tema, es muy importante hacer una buena introducción de este tema, porque os digo sinceramente que la cuestión del dinero es el tema más importante que tiene la espiritualidad de un cristiano. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Cómo yo maneje el dinero, como yo sea con respecto a mi generosidad, como yo sea con respecto a la avaricia y a la tacañería, así se reflejará en mi relación con Dios. Amén. Así que vamos a introducirnos este tema. Este tema el viernes lo comentábamos, es un mundo. La Biblia, si quitásemos de la Biblia el tema del dinero, nos quedaríamos con muy poco, os lo puedo asegurar. Realmente es profundísimo. Y es amplio, y es lo que el más contacto un cristiano tiene, el dinero. Así que, para empezar, quiero leer todo el capítulo rápidamente, y luego vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueren primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad en vuestra contribución para ellos y para nosotros. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Querido hermano, a mí me apasiona predicar de esto, de este tema. Porque básicamente todo este capítulo solo habla de dar, de ofrendar. Amén. Y es muy importante que prestemos atención hoy, como nunca, a esta predicación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver y lo que vamos a oír nos tiene que verdaderamente revolucionar por dentro, nos tiene que cambiar por dentro. Miren, nosotros hablamos de dar, ¿sí? Habla de dar, pero cometeríamos un error en que si solamente nos enfatizáramos en decirle a los hermanos, tienes que dar, hermanos, tienes que dar para la obra, tenemos que ser generosos, y nuestro corazón se tiene que ensanchar y tenemos que dar. ¿Por qué? Porque si Dios se dio a nosotros, ¿cómo no nosotros también nos vamos a dar también
a las cosas de Dios, ¿verdad? Pero eso se quedaría en la superficie. Y te puedo asegurar, hermanos, que saldríamos de este lugar casi igual que como hubiésemos entrado. Porque miren, del capítulo 8 que se predicó el domingo pasado y este capítulo, si hay un versículo, hay dos versículos, pero hay uno que es central. Si no se entiende ese versículo, hermanos, como se suele decir en España, apaguemos y vámonos. Porque no habremos entendido nada. Y está en el versículo 5 del capítulo 8, ¿se acuerdan? Dice, y no como le esperábamos, sino que asimismo se dieron, ¿qué? Primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y luego a nosotros, por voluntad de Dios. Hermano, decirle a la iglesia, tienes que dar, tienes que ofrendar, es como decirle a un niño, vete y sal a trabajar, que tienes que trabajar para... No puedes. La palabra, miren, la palabra economía viene de dos palabras que es oikonome. Oiko es casa, nome es ley o gobierno, es el gobierno de una casa. Es tal, hermano, es tal la importancia que tiene la economía, el dinero en la mayordomía de un cristiano, que la mayordomía, es decir, la economía, es el medio por lo cual Dios estableció para relacionarse con su pueblo y con sus siervos. No hay otra. Yo soy un mayordomo en la cual yo voy a tener que rendir cuenta a mi Señor, dueño de mi dinero, dueño de mi salud, dueño de mi vida, dueño de mis dones, dueño de la iglesia, dueño de que cada día que vivo, vivo por su gracia, porque Él lo permite. Y yo voy a rendir cuenta a ese Dios. ¿Y cómo estoy viviendo yo con respecto a los bienes materiales que Dios pone en mi mano? ¿Cómo estoy viviendo? Y esto vamos a ver, vamos a tocar cosas, hermanos, y os puedo asegurar con toda convicción que me voy a quedar corto, porque lo sé, porque no me va a dar el tiempo. Porque estos temas son para estudiarlo y os puedo asegurar sin exagerar, por lo menos en 5 o 6 predicaciones de estudio, 5 o 6 estudios de 2 horas mínimo. Porque el ABC, la esencia del evangelio es el dinero. Al punto, hermano, que yo como pastor, yo cuando veo la economía, cómo llevas tu dadivosidad, tu administración económica, no hace falta ahondar más. Yo ya sé cómo estás espiritualmente. Porque luego lo vamos a ver, hay hermanos que dicen, ya di, ya me fui, ya está, yo ya cumplí. No está siendo fiel mayordomo. Porque una cosa es la dádiva, una cosa es el dar, una cosa es la dadivosidad y otra cosa es dar. Yo puedo dar sin ser dadivoso. Doy como por obras de la ley. Pero no soy dadivoso de corazón, porque no entiendo que Dios es un Dios de dádivas. Y si yo me parezco a Él porque soy su hijo, tengo que ser dadivoso, no decir, ya cumplí. Hermano, mire lo que dice el versículo, vamos a leer el versículo, dice, cuanto a la ministración para los santos es por demás que yo os escriba. Esto de dar económicamente, tenemos que partir de algo que es muy importante. Y es que el dar tiene que ver con una cuestión de logística. Es decir, uno da, cuando Dios pide que le demos, no es solamente dinero. Mire, Dios pide que tú y yo le demos nuestro corazón, toda nuestra vida, mi corazón. Porque si Dios tiene mi corazón, va a tener mi economía, va a tener mi familia, va a tener mi tiempo, va a tener mi energía, va a tener mi vida entera. Como sabemos decir, es integral, pero miren lo que dice en cuanto a la administración, porque es un servicio. Y el otro versículo central es en el capítulo 8, versículo 9. ¿Qué es eso lo que aprended de mí? Como dice, aprended de mí, que soy manso y humilde y hallaré reposo. Bueno, vale, pero llevad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Dice, porque yo conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no está, y miren que este capítulo 8 no está hablando de dinero, está hablando de dar. ¿Y cómo es que Jesús dice que se hace pobre? ¿Qué? ¿Él era rico económicamente? Está hablando, porque todo el capítulo está hablando de dinero. ¿Y cómo es que en todo ese capítulo que Pablo habla del dinero, de repente habla de la pobreza de Jesús? ¿Se acuerdan en Efesios 2? Que en Jesús Efesios 1, hemos sido enriquecidos con toda riqueza en el mundo espiritual, en el cielo. Hemos sido enriquecidos espiritualmente. ¿Y por qué? ¿Por qué mezcla la economía con lo espiritual? Porque van ligadas, van totalmente estrechas, hermanos. No se pueden separar. Mi economía es el termómetro que mide, y cuando hablo de economía hablo de administración. No hablo porque la dádiva es la máxima expresión de una buena administración. Yo, si soy generoso y digo, doy generosamente porque estoy administrando bien. Porque no es simplemente dar, hermano. ¿Se acuerdan cuando predicaba Ariel para que no deis lo que no tenéis? ¿Sí? Eso es una mala administración, pero una mala administración. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cómo puede ser que hay personas, cristianos, que les cueste dar? ¿Sabes por qué? Yo he podido detectar. Y es porque la mayoría se sienten parte de una congregación, pero escucha esto, pero no se sienten parte de un servicio. ¿Por qué? Porque el que se arremanga espiritualmente para servir, mete la mano en el bolsillo para dar, mueve sus pies para servir y dobla sus rodillas para orar. ¿Van unidos? Entonces uno dice, yo voy, me gusta, son hermanos hermosos y demás, pero yo ahí no. Yo solo voy a recibir, no voy a dar, no voy a servir. ¿Yo en qué sigo? ¿En qué voy a servir? Entonces es como si a ti te dicen, mira, paga una cuota, suponte. ¿Para qué? No sé para qué. Tú pagas una cuota que es para unos gastos que hay ahí. Pero hermano, la mayordomía, ¿sabes qué significa? No significa solamente dar. Significa que yo doy, pero yo soy consciente de por qué estoy dando, de qué estoy dando, para qué estoy dando. Y que yo quiero ser parte del movimiento, del servicio que se hace en la iglesia. Por eso la palabra gracia y la palabra servicio siempre se toca mucho en estos dos capítulos, y hasta te diría que son lo mismo. Yo este mensaje lo he titulado, ¿de gracia recibisteis? De gracia damos. Qué difícil que es, ¿no? A ver, en el griego, y vamos a ver que los comentaristas que dicen de... Sencillo. ¿Y por qué como cristianos? Porque hay prejuicios y porque hay ignorancia, en el buen sentido lo digo. Porque no somos partes de un servicio. Ahora, versículo dice, pues conozco vuestra buena voluntad, del cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El celo, que son las dos palabras clave, vuestro celo y la estimulación. Hay que aclarar también una cosa, hermano. Y yo soy consciente de esto también. Todos los que estamos aquí, ese dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿verdad? Pero eso no es ser malo. Yo a lo mejor en donde yo vivo, en mi casa, puedo tener a mi vecino que la está pasando muy mal. Pero si yo no lo sé, yo no he endurecido mi corazón. Sencillamente no lo veo. Y nosotros nos movemos en base a lo que vemos, ¿o no? Si nosotros vemos una necesidad, yo estoy seguro, hermano, que todos los que estamos aquí, nosotros decimos, no podemos tener un corazón tan duro. ¿Sí? Y cabe destacar que el contexto de la iglesia primitiva era un contexto donde la inmensa mayoría estaban necesitados.
Miren, si van conmigo a Romanos, capítulo 15, los otros días en el viernes se hizo una pregunta, ¿no? Acerca de un poco el tema de el hermano, dice, pastor, yo quiero servir a Dios, ¿no? Pero resulta que tú ves que es duro de corazón, no tiene libertad para dar. Está todavía atado en esa área. Entonces uno como pastor la pregunta es, ¿debería servir o no debería servir en los asuntos espirituales? Primero, hermano, que como dijo Edward, ahora vamos a pasar a la parte más importante del culto. Junto con la ofrenda son las dos partes importantes que tiene el culto. La ofrenda, hermano, el tiempo de la ofrenda es tan importante como la predicación. ¿Sabías eso tú? Si yo estoy escuchando, y lo vamos a ver ahora, porque si yo estoy escuchando alimento espiritual, que por la gracia de Dios establece poder recibir, lo que quien recibe lo espiritual debe dar lo material. Por eso el obrero es digno de su salario, por eso no pondrá bozal al buey que trilla. Y la pregunta era esta, y fíjense lo que dice, más ahora voy a Jerusalén, versículo 25, 15-25, dice, para ministrar a los santos, ¿ves? Para servir a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y escucha, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Cómo que son deudores? Escucha esto, hermano. Aquí está hablando de deudores. En otra parte me parece que en Romanos 8 dice que nosotros somos deudores al mundo. Somos deudores. ¿Cómo que deudores? Miren, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Es decir, hermano, no van separados. Pero yo te digo que el que tiene una relación con el Señor cercana, de amor, que oye bien la voz de Dios, que está cercano y demás, no le cuesta dar. Cuando más adelante en el capítulo 9, cuando dice, porque Dios ama al dador alegre, hermano, escucha bien esto. No es que resulta que yo vengo al culto así, y ahora toca dar, a ver, y suena moneda. A ver, pero dice que hay que estar alegre, y haga. No está pidiendo el Señor eso. ¿Sabe de qué alegría Dios está hablando? La alegría de ser parte de la extensión de su reino. Pero no una parte económica solo, la parte espiritual, a todo, ser integral, un servicio integral. Entregamos nuestras coronas. ¿Sabe qué significa entregarles las coronas a Dios? Cuando tú ya dejas de tener tus propias metas, cuando yo ya dejo de tener mis propios intereses, que pueden no ser malos en sí mismos, pero no son los de Dios. Pero como hay una santificación, porque Dios me santificó, me apartó y comparte su santidad conmigo, pues resulta que yo siento como siente Él. Y yo la vida la veo como Dios la ve. Entonces no es difícil enamorarse de Dios. No es difícil entregarle al Señor. Y como os repito, una cosa es la administración y otra cosa es el dar. Si tú no entiendes lo que significa ser un buen administrador, nunca vas a dar. Como Dios quiere que des, porque Dios no mide lo que damos, Dios lo pesa. ¿Y qué es lo que Dios pesa? El corazón. ¿Y el corazón cómo se mide o cómo se pesa? Con la actitud y con la fiel mayordomía que yo tengo con la finanza. El versículo que vamos a dar al último, que con lo que vamos a cerrar esto, es un puñetazo en toda nuestra percepción, en nuestro orgullo, ¿sí? Ahora, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿De qué está hablando? Está hablando de esto. ¿Y cómo yo estoy? A ver, ¿Dios necesita el oro y la plata? No, hermano. Pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué de la alegría de corazón?
porque Dios no necesita que le demos. Pero al dar, Él sabe que es más feliz dar que recibir. Esa porción de la palabra no está porque sí hay, hermano. Más bienaventurado es dar que recibir. Es que la persona que da para el reino, porque tiene relación con Dios, es mucho más feliz que la persona que va simplemente porque se deja caer. Y porque el viento justo lo trajo. Y por el viento de la gracia. Porque cada vez tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios, si no, no estaríamos aquí. Ninguno. Ahora, Mateo 23, fíjense un detalle, hermano. Porque me estoy quedando muy corto y estoy tratando, como hay mucho material, estoy tratando de ir un poco a matacaballo pero me estoy dejando muchas cosas. Muchas cosas. Miren, ¿por qué Dios quiere nuestro corazón? Acabamos de leer, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadido, ¿verdad? Amén. Muy bien, Ana Rosa. Un 10. Y su justicia. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, y es la única vez que aparece el diezmo en el Nuevo Testamento, cuando le dice a los fariseos, muy religiosos eso sí, vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero os olvidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto lo digo para aquel que piensa que con depositar una cantidad de dinero mensual ya cumplió con Dios. Uno puede hacerlo eso, pero tu corazón sigue estando lejos del corazón de Dios. Para que ustedes vean que no es tan sencillo, porque todo esto tiene que ver con tu corazón y con tu actitud. Y con el mío. Veníamos orando en el camino con Sonia. Y yo soy consciente, ni de lejos he llegado al nivel de dádiva que Dios quiere para mi vida. Pero ahí estamos. Yo no me conformo con decir, a ver, me comparo con los hermanos, ¿cómo da? Así, pues entonces estamos bien. No, yo me comparo, me glorío con el Señor. Me comparo con Jesús. Jesús, ¿cómo se dio? Siendo rico se hizo pobre y se dio a sí mismo. Lo entregó todo por mí. Entonces, ese es el listón. ¿Cuánto te falta, Julio? Todo. Entonces es una carrera, eso es una carrera que tenemos por delante. Pero recuerden, hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, se entregaron primero a Cristo y luego se dieron por voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, cuando nosotros damos por dar, no lo hace a menos que nosotros estemos entregados completamente a Dios. Cuando no tenemos reservas ni condiciones a Dios y le ponemos reservas a Dios. Nos reservamos cosas. No, Señor, mira, yo a veces digo de manera irónica que el bolsillo es lo último que se convierte de un cristiano. El día que el bolsillo se convirtió todo su ser. Y vuelvo a repetir, no es solamente dar, es administrar correctamente. Porque yo he conocido hermanos que han desatendido las necesidades de la familia por dar a la iglesia. Y hasta eso podría ser despilfarro. Y Dios no lo quiere. Porque si tú y yo somos buenos administradores de lo que Dios me pone, yo soy buen administrador de lo que Dios me pone en mi mano, entonces te voy a decir lo que hace un buen administrador. Y escucha y presta atención en esto, hermano. Un buen administrador, un buen mayordomo, un siervo de Dios, una de las cosas que tiene que tener claro, hermano, si no tenemos en claro esto, es, debe confiar total y absolutamente en Dios. Total y absolutamente en Dios, al punto que debe vivir por fe. ¿Qué pasó cuando Jesús mandó a los 12 a predicar? Entrar por las ciudades, ¿verdad? No llevéis plata, ni oro, ni alforja, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiso enseñar Jesús con eso? Que en la vida lo que yo no voy a hacer es decir, trabajar y hacer horas extra y demás, acumular dinero para decir, Señor, este dinero va a ser para ti. Mentira. Porque donde está mi tesoro estará mi corazón. Y si yo hago eso, ese dinero va a ser para la hora. Te lo puedo asegurar. Porque puede que la intención sea esa. Pero cuando llegue el momento que se te ofrezca una tentación que el diablo sabe, todos hacemos así. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que yo debo ser, dice
Os olvidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto lo digo para aquel que dice, doy y cumplí. No, hermano, porque si uno hace eso, no eres justo. No hay justicia. Te estás olvidando de la misericordia. Y no estás obrando por fe. Así que mira, seguimos leyendo. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por eso, hermano, es totalmente desatinado como pastor decir, hermano, tienes que hacerlo. Una cosa, hermano, por amor, para que tú crezcas, para que no haya ningún impedimento. Porque si uno no es generoso para con Dios, le estamos abriendo la puerta al diablo. Porque la avaricia es idolatría, ¿sabías eso tú? La avaricia. Y uno dice, hermano, pastor, yo no soy avaro. Si yo, y pongo números ilógicos, ¿sí? Si gano 5.000 y le doy 10 al Señor, ¿estoy siendo avaro? Y no estoy hablando de cantidad, no estoy hablando de diezmo. ¿Estoy siendo avaro? ¿Y por qué no le doy más al Señor? Si es todo de Él. Porque hay idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es el servicio a las cosas que se ven. Es que, Señor, tú sabes, mira, el coche me costó 50.000 euros. Y estoy pagando una letra de 800 euros todos los meses durante 10 años, supongo yo que sí. Y dice, vale, tienes razón, es verdad. ¿Y el chalet que tengo? Que estoy pagando 2.000 euros todos los meses. Y las vacaciones a Francia, a Japón, aquí, que todo. No, eso, hermano, no está mal. Pero decidamos a quién vamos a servir. ¿Se acuerdan, José? Decidí a quién vais a servir. Cuando crucemos el río. Vamos a cruzar un simple río, hermano. Pero decidís a quién vais a servir. O a los dioses en idolatría que adoraron vuestros padres, o a Dios, el Dios vivo y verdadero. Y eso es una decisión que yo me lo tengo que tomar todos los días de mi vida. Lo demás, las medias tintas y la mediocridad no vienen de Dios. No son parte de su naturaleza. Así que, miren, el versículo 6 es vital. Pero esto digo, el que siembra escasamente, miren, el dar lo relaciona con sembrar. ¿Sí? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sabe lo que está diciendo aquí, hermano? Aquí está hablando no está hablando tanto del individuo solamente. Aquí está hablando, y yo os pregunto, hermano, ¿ustedes les gusta, nos gusta a todos que Dios haya bendición en nuestra vida de parte de Dios? Por ejemplo, bendición en salud. ¿Les gusta que haya salud en vuestras vidas? ¿Y que haya bendición material? Claro que sí, ¿verdad? Y todas las bendiciones, ¿verdad?, que Dios da en nuestra vida, a todos nos gusta, nos encanta. Bueno, esas cosas son cosechas. Porque a veces, si Dios lo permite, para enseñarnos, si sembramos escasamente, vamos a cosechar escasamente. Pero Dios lo hará para enseñarnos. Y yo conozco hermanos, en mis tiempos, que yo los veía años tras años, tras años, tras años, con miseria espiritual. Siempre sin trabajo, siempre con deudas. Y si no era un problema, vivía con problemas, vivía con situaciones complicadas. Y eso es necesario muchas veces, porque Dios lo permite, para enseñarnos algo, a todos. Pero cuando llevas 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, lo mismo, entonces, hermano, no estás siendo un buen mayordomo fiel a Dios. Porque no estás siendo fiel en lo poco. Entonces está habiendo ahí carencias. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza,
Claro, hermano, yo tengo que reconocer que la tristeza nos invade cuando tenemos que dar a una causa que no es parte de mí. Es como si ahora me dicen, Julio, ahora tienes que dar una cuota para el Greenpeace. Yo digo, ¿y qué voy a dar yo para Greenpeace? Si yo qué pinto en Greenpeace. Pero lo tienes que dar. Venga, toma. Hay tristeza. Pero si me dicen, tienes que dar para lo que tú ya estás viviendo. Para lo que tú estás todos los días empapado de Dios. ¿Se acuerdan que yo alguna vez decía, ¿qué es un siervo de Dios? Es alguien que anda con Dios, vive la palabra, contribuye a la obra e impacta su círculo de influencia o el mundo que le rodea. Por eso, ¿se acuerdan cuando dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría? Porque el creyente que es fiel a Dios en lo material es porque lo es fiel en lo espiritual. Y esa confianza y ese celo contagia, impacta al mundo que le rodea. Y eso lo dice al final también. Ya lo vamos a ver. Así que, hermanos, la parábola del sembrador. Miren, quiero que vayamos a Mateo 25, porque aquí nos extrae principios del reino, hermano. Del dinero, la Biblia habla hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Comienza ya de los 10 mandamientos. No codiciarás los bienes ajenos, la propiedad privada. No la codicies. Todo lo que codicia la propiedad privada viene de Satanás. Y no me extraña que haya sistemas políticos que sean ateos. Todo sistema, me da igual cómo se llame, que sea ateo, viene del diablo. Porque lo que con Dios no es, contra él es. Y no me extraña que su sistema sea una afrenta contra Dios mismo, ¿no? Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, el reino de los cielos es como un hombre. Hermano, tu espiritualidad y la mía, tu vida espiritual, la Biblia le llama el reino de los cielos. Dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pero y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? El que le dio 5, el que le dio 3, 2 de ellos lo multiplicaron, negociaron. ¿Qué significa negociar? Vive la palabra, vívela. No salga por esta puerta a decir, yo ya no, con Dios ya no tengo nada que ver hasta el domingo que viene. Vive la palabra. Pero fíjense en el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermano, la administración para los santos, la administración de cómo yo debo gobernar y cómo debo tratar lo que Dios pone en mi mano, significa que si yo soy una persona que por amor a Dios doy para la obra, y no solamente dinero, sino tiempo y esfuerzo también, pues Dios me dará más. Porque es fácil que si lo poco eres fiel, sobre lo mucho Dios te ponga. Pero si no somos fieles en lo poco, hermano, Dios no nos va a poner en nada. Y vamos a arrastrar, vamos a vivir en un círculo vicioso toda la vida, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Porque Dios, evidentemente Dios no nos desecha, pero el que siempre escasamente también recogerá. O sea que, y Dios está ahí, Y Dios está de la misma manera, solo que Dios es un Dios de principios, es un Dios de leyes. Mira el versículo 30. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí evidentemente Jesús le estaba hablando a Israel, ¿verdad? Y le estaba hablando con respecto al reino de Dios, a lo que es la salvación en sí. Pero a nosotros nos enseña, hermano, que miren, un verdadero siervo de Dios, como decía, lo primero que tiene que tener es confianza en Dios. Y no puede decir, no, sí, yo confío en Dios. Y luego lo ves, hermano, la estoy pasando. Tú lo sabes. ¿No me podrías ayudar tú? Ana Rosa, ayuda tú. Ayúdenme, por favor, porque la estoy pasando mal. Y uno piensa, ¿y dónde está tu Dios? Ahora, cuando tú clamas en la intimidad,
Estás depositando toda la confianza en Dios, no parte. Y la iglesia debe ser movida libremente, voluntariamente debe ser movida a encauzar esa necesidad. ¿Me estoy explicando? Pero yo, mis necesidades las debo primero presentar en la presencia de Dios. Recuerdo un día que a Sonia un día nos dijeron, nos reíamos. A mí, bien visto desde afuera, me decían, este no trabaja nunca, porque claro, hacía reforma y hacía una cosita por aquí, a la semana hacía otra cosita por ahí. Pero yo estaba en la iglesia, sirviendo, preparando los evangelismos, el esto, el otro. Y el Señor te honra. Cuando tú estás en sus cosas, Él está en las tuyas. Y Dios te honra. Y te honra, y no estoy diciendo ser rico. Te honra que no llega a fin de mes. Ya no sé, porque mira, me lo gasté en el bingo. Ahora el Señor me lo gasté en el bingo y ahora necesito. No. Y nos dice un día, ¿cómo hacéis? Pero hasta enfadado. ¿Cómo hacéis vosotros para...? Vivíamos justamente, nos viene uno y dice, mira, tengo mi cuñado que vive en una adosada, en un chalet, y mira, lo quiere alquilar, lo quiere. Y yo digo, un chalet que me voy a ir yo, si no teníamos ni para pagar. Nos alquiló un precio, hermano, que si les digo ahora es como si fueran 400 euros al mes. En un chalet, viéndolo a la vista, uno no necesita eso, amén, hermano. Pero digo la provisión, ¿ves? La gracia de Dios, sin mover un dedo. Porque eres un fiel administrador de sus asuntos. Y no necesitas yo ahora tengo que trabajar, trabajar tantas horas y tal. No, hermano. Pero seamos fieles. Y esto es lo que habla. Confianza plena en Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Vayan conmigo a Hebreos 13:5. ¿Se acuerdan, hermanos? Un día prediqué y me parece que fue en la Rochapea, la iglesia de la Rochapea. ¿Se acuerdan cuando prediqué acerca de cuando a Jesús le dijeron, Señor, aumentanos la fe? Y Jesús no le dijo, no impuso las manos, ahora reciban más fe. ¿A que no? No dijo eso. Jesús le dice, a ver, ¿quién de vosotros teniendo a un siervo que ara el campo, no se sienta en su casa primero y deja que el siervo le sirva? ¿Qué tendrá que ver? Le estoy pidiendo que me dé más fe y me está hablando de un siervo que va, que me sirve. ¿Sabes lo que Jesús le estaba diciendo? Ustedes son tan incrédulos que en lugar de hacer que la fe trabaje para vosotros, ustedes están trabajando para vuestra fe. De ahí muchas veces cuando decimos, iglesia de sana doctrina, pero de vivencias, de experiencias, de obediencia, ¿cómo estamos? Porque sana doctrina, vale, bien. ¿Y de lo demás? ¿De consagración? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué nuestras costumbres tienen que ser sin avaricia? Contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si yo fallo en esto, hermano, como siervo, estoy fallando en todo. Porque si yo tengo fe, porque mi papá o mi mamá me da cuando yo estoy necesitado, o tengo fe porque, como tengo un amigo que recibe una herencia de los padres, ya puede vivir por años con la herencia que tiene y demás. Pero no, hermano, la fe es vivir cuando aún tú no ves nada y estás en el valle de sombra de muerte, pasando por desierto, como Israel cuando pasó, y tienes agua. El agua que golpea la salida de la roca, el maná, porque Dios te sustenta. Y si Dios te tiene a ti que dar un trabajo, el mejor trabajo del mundo te lo va a dar. Pero y esto lo tuve que aprender, hermano. Por eso lo digo. Pasé por ese proceso. Pasé por el proceso. Yo sí, tengo fe. Y luego temblando como una hoja. Hasta que el Señor me ministró, hermano, y tuve que aprender y decir, Señor, perdóname, te insultaba en tu presencia cuando no me fiaba de ti. Confío completamente en ti. Y esto es algo que nunca lo vamos a terminar de aprender del todo, hasta el día que el Señor nos lleve. ¿Amén? ¿Saben por qué? Porque ¿saben qué es lo que más se opone a la espiritualidad o a la fe? Es lo material. Dios nos quita lo material y ahí vemos de qué material estamos hechos.
Si nos va bien, es que el Señor es mi ayuda, es que mi Dios me ayuda, mi Señor. Y si no tiene, porque Dios da y Dios quita, ¿no? ¿Y quieren que te diga una cosa? Miren, hermano, si tu circunstancia es complicadísima, Dios sigue siendo el mismo. Si tu circunstancia es a no poder ser de más bendición, Dios sigue siendo el mismo. Si mi vida va al cielo, Dios sigue siendo el mismo. Y si mi vida va al infierno, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Es ahí donde es ese Dios que tenemos que glorificar, al margen de la circunstancia en la cual nosotros estemos viviendo. Ese es el Dios que tenemos que adorar, no cuando las cosas... Dice, hay un corito que dice, que bueno es alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, que bueno es, ¿no? Y luego, pero yo le alabo, sí Señor, cuando hay quebranto, ¿cómo no? Y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Porque en el momento de problema, en el momento de escasez, es ahí donde Dios dice, wow, este es mi hijo amado. Mira. ¿No? Y seguro que se nos está viniendo a la mayoría de la mente Job, ¿verdad? Así que, primero, confía plenamente en Dios. Segundo, administra los bienes de Dios. Confía en Dios. Y luego, con temor y temblor, digo, €1. Y uno puede separar, hermano, no sea exagerado. Hermano, es que no es mío. Usted se cree, sí que puede parecer exagerado, €1. Pero, hermano, si yo digo, y pongo como ejemplo, porque podemos poner un ejemplo, muchos ejemplos. Se me rompe el teléfono. Y yo tengo teléfono, Eduardo, cuánto puede costar un teléfono el más caro? €5.000, €3.000, €2.000, no sé. 2.000. Ponele €2.000. Yo me puedo comprar uno de 2.000 o me puedo comprar uno de €300 que me viene genial. Y ahí Dios ve. A ver si estás dispuesto o preparado para que yo te dé más. Digo, no, Señor, 2.000 no, pero 1.200 sí. Todavía no ha entendido. Tiene que seguir aprendiendo. Y no es por las malas circunstancias, no, hermano. Dios controla absolutamente todo. Ni un cabello se nos cae sin que lo sepa. Entonces, hermano, la lectura que uno tiene que hacer es decir, Señor, ¿qué tengo que aprender en mi vida? Porque el rey David dijo, joven fui y envejecido. No he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. No está hablando de riqueza, está hablando de mendigar. Miren, hermano, confía en Dios, administra los bienes. Miren lo que dice en 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4. 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y ¿qué? Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, hermano, fiel para con Dios. Señor, me comprometo económicamente a ayudar, a sostener todo lo que se hace en la tierra, porque aunque no somos, estamos en la tierra. Miren, yo iba a poner una imagen, lo busqué, no lo encontré. Pero iba a poner, yo hace tiempo vi una imagen en internet y ya no lo pude encontrar. Esta imagen lo había editado una iglesia, no me acuerdo qué iglesia, y había un burrito muerto de hambre, se le veían las costillas así, tirando de un carro enorme, y todo un montón de gente, unas 20 personas subidas arriba, divirtiéndose. Y algo así como que ponía, ¿no? Así son muchas iglesias. Lo ves, ¿no? Al que siempre da, siempre está, siempre sirve, siempre está, y los demás a consumir religión. Y esa imagen me caló tanto, que digo, güey, y a mí me tocó, digo, Señor, y yo dije, ¿quién eres tú de eso que está ahí? ¿Eres uno de los que está ahí arriba? Ay, Señor, ayúdame. ¿No? Y esa es una lectura que tenemos que hacer. Y otra cosa que hace, ¿sabes qué es? Confía, administra y ofrenda.
Por eso os digo que la dádiva, el ofrendar, es parte de una buena administración, de una buena mayordomía. Mire, vayan conmigo a Deuteronomio. Este pasaje me encanta, hermanos. Capítulo 26. Capítulo 26. Miren lo que dice los 3 primeros versículos. Dice, aquí habla de primicias y diezmos, ¿sí? Esto se está hablando, pero el principio es el mismo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová nuestros padres que nos daría. ¿Quieres que le parafrasee este texto? Sacándolo del contexto israelita y llevándolo. Podríamos decir, Julio, cuando Dios te haya salvado, hace ya unos 31, 32 años que Dios me rescató, dice, y tomes posesión de ella y la habites, es decir, que tú ya eres de pleno derecho, hijo de Dios. Entonces, tomará de los primeros que tú tengas, de lo que más valor tú tengas, de las cosas que Dios te da, y preséntalo generosamente para la extensión del reino. Amén. Uno podría decir, podríamos entrar, que esto es el templo y demás, pero hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Cuando uno no se siente parte de un servicio o del servicio del cuerpo de Cristo, es muy difícil que tú veas cosas. No las vas a ver, a menos que te la digan. Pero si tú te sientes parte de un servicio, que el pueblo de Dios son servidores, nos servimos unos a otros. Por eso, según el don que haya recibido, ministrelo a los demás. Ministrar significa servir. Es muy difícil que lo podamos ver. Y ofrenda para Dios. Y es prioridad además, primicia, primero, es prioridad. Sigue diciendo, seguimos leyendo, dice, y ahora me gozo, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Se dan cuenta dónde está el punto donde uno da? Es que la gracia de Dios tiene que actuar en uno. Dice, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Otra vez. Hermano, el que no provee para el reino de Dios, en cierta manera, estamos viviendo en una injusticia. No hemos conocido el reino de Dios y su justicia, porque no la hemos entendido. En el fondo, no va conmigo. Esto no va conmigo. Solo va aquello que me beneficia. Y cuando me deje de beneficiar esto, ya conmigo no es, conmigo no. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias para Dios. Es que la dádiva, hermano, el servicio, siempre termina, como acabamos en la alabanza, ¿no? Acción de gracias para Dios. Entra por sus puertas con acción de gracias. Cuando entramos, aquí las puertas no está hablando de la puerta del templo, amén. Pero sí es cierto que dentro de aquí nosotros nos congregamos, tenemos nuestro altar congregacional. ¿Con qué actitud venimos? Venimos distraídos, venimos con la cabeza en otro lado, venimos con ganas de servir a Dios, con ganas de recibir de Dios, porque yo no puedo dar lo que no he recibido de Dios, yo no puedo dar lo que no tengo. Y uno tiene que recibir y uno tiene que esperar de Dios. Así que, hermanos, miren, ¿cómo concluye este capítulo? Concluye con una cosa que es extremadamente mucho más importante de lo que creemos entendemos. Versículo 12.
Porque la administración, es decir, el servicio, el servicio, aquí redunda, pero la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan. Y este es el punto, nosotros pensamos, hay que dar porque al hermano, al hermano que sea, está necesitado. Sí, amén, pero no es esa es la necesidad primaria. Sigue diciendo, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes lo que hace? Es crear un ambiente propicio en donde tú vas a ver milagros, en donde tú vas a ver tu vida cambiada, en donde ese corazón, esa actitud de servicio va a redundar en todo lo demás, en acciones de gracia. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución, dice, para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Miren, hermano, quiero que vayan conmigo a primer libro de Crónica. Con esto ya concluimos. Este pasaje es el central. Este pasaje, hermano, nos muestra con toda claridad qué es lo que Dios espera de nosotros. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, la obra del templo, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Primer libro de Crónicas, 29, 1, versículo 1. Vale. Perdón, hermano. Ay, Señor. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 2, dice, no con todas mis, vamos a leer el versículo 1. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Dice, él es joven y tierno de edad, y la obra grande porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? La obra que a ti te corresponde como mayordomo, la que tú entiendas que a ti te corresponde y la que a mí me corresponde, no es para hombres. ¿Se acuerdan cuando yo digo, hermano, no es servir al hombre, sino servir a Dios y los hombres se benefician? Pues quien sirve para la casa de Dios, sirve a los hombres. Dice, yo con toda mi fuerza, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Se acuerdan qué dijo Dios de David? Que era conforme al corazón de Dios. ¿Se nota o no? Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Eso, aparte de lo que Él da para la obra, dice, en mi tesoro particular, oro y plata, ¿qué? Esto es ahorro, Esto es ahorro para disponerlo para la obra de Dios, no para cambiarlo, para irte por ahí o para... Dice, tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro. Bueno, repite, versículo 6. Entonces, para que ustedes observen, hermano, cómo como decían en el capítulo 9 al final, esa actitud, ese servicio, influye al resto. Miren, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo el Señor delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito sea tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y escucha esto, tuya es, oh el Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres exceso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y miren lo que dice el versículo del 14 al 16. Porque, y aquí está, hermano, el punto. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¡Wow! Si a veces uno dice, oh, di 10 euros. ¡Ah! Toda mi vida he dado monedas, ahora he dado un billete. Y uno se dice, toneladas de oro, de plata daba David para la obra. Toneladas. Y escucha, y esto está hablando de administración de los asuntos del reino. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Entiendes eso? Yo sí, No lo entendí antes, ahora sí. Y para Dios es una siembra, no es una pérdida. ¿Sí? Dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Hermano, no somos nada. Y recuerda de dónde Dios nos sacó. De lo vil y menospreciado. No somos nada. Y Dios nos rescató, nos limpió. Versículo 16. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Quiero decirles una cosa, hermano. Consejo. Tú puedes en estos momentos, yo sé que no es así, pero tener 20 millones de euros en la cuenta. Y diré, ojalá no. Si tú eso, por esta predicación, tú entendieras darlo, pero tú no le entregas tu corazón a Dios, tú estás siendo un mal mayordomo. Dios puede, porque esos 20 millones son de Él, no son tuyos. ¿Qué le estás dando a Dios? Si Dios es lo que más ama, ¿qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más aprecia a Dios? Tu vida y la mía. Yo te garantizo que si tú y yo le entregamos todo nuestro corazón a Dios sin reserva, tú y yo vamos a quedar maravillados por parte de Dios. Y no solamente por una mera y simple provisión económica, sino porque vamos a ver su gloria. Y vamos a ver su mano poderosa en nuestras vidas. Y el gozo inefable que un día tendremos en el cielo, empezaremos a tenerlo hoy en la tierra. Porque ya dejaremos de ser simplemente parte de una congregación y comenzaremos a ser parte de un servicio. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Y cuán grande y profunda es tu palabra, Señor. Y cuánto tenemos que aprender, Señor. Reconocemos cuánto tenemos que aprender, Señor. Enséñanos, Dios mío. Enséñanos, como dice tu palabra, Señor, que en cuanto a nuestra costumbre, que no seamos, Señor, tacaños. Que no tengamos esa costumbre, Señor. Que seamos dadivosos, Padre. Enséñanos incluso a ser sabios, Dios, porque tú nos das y nos das lo suficiente como para poder contribuir, Señor. Nos da lo suficiente. Y estamos contentos con lo que tenemos, Señor. Y aquel que quiera anhelar más, Señor, entra en lazos, como dice en tu palabra, Dios mío, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Desecha de nuestra vida ese afecto que podemos tener con el dinero, Señor. Y que el dinero lo veamos simplemente como lo que es, un medio de transacción para que podamos movernos en esta tierra. Pero que entendamos, Señor, que realmente lo que nos proporciona el poder vivir en esta tierra triunfantes, eres tú, Señor. Es tu morada, es tu presencia en nuestras vidas. Y las demás cosas vienen por añadidura, Señor.
Y te pedimos perdón, Señor, te pido perdón, Padre. Porque cuando nosotros enseñamos esto, Padre, se nos llena la boca cuando hablamos de Malaquía, de que hay falsos predicadores, falsos maestros que enseñan y que el pueblo le está robando a Dios por no diezmar, Señor, y nosotros nos jactamos porque eso no lo enseñamos. Pero perdón, Señor, porque sí te robamos cuando no hay disposición en nuestro corazón, no hay disponibilidad en nuestras vidas, no hay obediencia a ti. Y perdónanos por ello, Señor. Enséñanos a no mirar la paja del ojo ajeno y a mirar la viga que tengamos nosotros en nuestros ojos, Señor. Enséñanos, mi Dios, para darte toda la gloria que te mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.